Hoy hicimos este brindis, esta salutación, festejando nuestros 7 años, y un poco están estos dos sentimientos encontrados que vos manifestás, ¿no? La alegría del camino recorrido, de las cosas que se hicieron, de lo que fue, bueno, la época de la pandemia, y al mismo tiempo este escenario de cambio muy importante. Siempre hay en la Unión diversas miradas, hay muchos que encuentran este cambio como positivo y lleno de nuevas esperanzas, y también otros que encuentran esto como un escenario muy complicado para la industria. Así que, como vos bien decís, los dos elementos están presentes. No, me menciona más que nada por los datos de INDEC, los datos que publica CAME. Hoy estuvimos justamente con el vocero de CAME. Digo que muestran una baja en la actividad, una pérdida en el empleo, 540.000 cuentas sueldos se dieron de baja en los últimos meses. Digo, es un contexto difícil, sobre todo, bueno, por ahí no en tu rubro, pero en otros rubros sí. Se siente, digo, sí, por la falta de dinero en la calle y el consumo. Sí, en el rubro nuestro también tenemos una merma en las ventas muy significativa de diciembre para acá, y siempre están las lecturas diversas, ¿no? Tenés interpretaciones que dicen que lo que nos pasaba antes tenía que ver con una sobreestimulación del consumo y que ahora en realidad hay un sinceramiento. Y después tenés miradas muy críticas. A mí, sinceramente, me preocupa mucho el futuro, digamos, ¿no? Porque uno puede interpretar estos meses como con un momento de coyuntura, de ajuste, de nuevas autoridades, en fin, de distintas fijaciones de reglas, pero lo que, digamos, no se vislumbra es cuáles son los elementos que van a traccionar una recuperación. Porque el poder adquisitivo, digamos, ha sufrido un deterioro muy importante prácticamente en todos los niveles, ¿no? Y por otro lado, la obra pública prácticamente se ha detenido, que era otro de los digamos, tractores de este. Entonces, bueno, ahí no se vislumbra esto que alguna vez se manifestó como una posibilidad de que haya una recuperación en B, como nos pasó con la pandemia. En la pandemia tuvimos un parte muy importante, pero el Estado se ocupó de soportar muchos sueldos y rápidamente, cuando se salió, volvimos a niveles anteriores, y ahora más que una B corta se ve una L, digamos, donde el nivel bajó y parece que va a continuar así por un tiempo importante, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de importaciones? Si se abren de manera irrestricta. Mira, tus preguntas siempre agudas. La complejidad es mayúscula, porque hay coincidencia en que con igualdad de condiciones es muy difícil competir, porque no tenemos escala, nuestra estructura impositiva, hay diversos elementos que hacen que observemos esto, ¿no? Que es muy difícil competir. Te diría, ni hablar de países como China, India, o digamos, del sudeste. Sí, y te hablo de Brasil, Paraguay, mal que nos pese, que ha tenido un desarrollo importante. Te decía, en igualdad de condiciones es difícil competir. Y en este momento, frente a lo que son las condiciones del régimen de incentivo para las grandes inversiones, ya ni siquiera estamos hablando de condiciones iguales, porque el esquema de beneficios que van a tener esas grandes inversiones para adquirir productos es muy favorable a productos que vienen del exterior, o sea que la preocupación es muy grande. Ahí tenemos representantes de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y de la Unión Industrial Argentina que están trabajando en el sentido de que haya un piso que deba comprarse en Argentina y que haya, digamos, condiciones en las que nos permita subsistir y competir de igual a igual, ¿no? Porque esto que en algún momento se decía con sentido, que tienen que bajar los impuestos y que entonces seremos competitivos, es como que está desfasado en el tiempo, ¿no? En castellano, hay que competir hoy y los impuestos se van a reducir algún día, digamos, ¿no? Y a su vez, vivimos en Argentina, somos parte de una sociedad que sabemos que necesita recaudar para solventar cuestiones, y no se ve como una posibilidad cercana que
el Estado esté en condiciones de reducir sus ingresos, ¿no? Así que realmente el escenario es muy preocupante. Cuando te mencionaba la baja de las cuentas sueldo, 540.000, no quiere decir específicamente que todos han quedado desempleados, sino que muchos han pasado a la informalidad. ¿Por qué? Porque claramente los costos fijos que tiene una pyme, que generalmente es lo que tenemos en la zona, hacen que sea imposible estar al día con todas las cuestiones tributarias, tarifarias, y uno termina diferiendo, por ejemplo, el tema de los impuestos, no los puede pagar. Es una tormenta casi perfecta, con la recesión. Sí, empiezo por lo que decías al inicio. En realidad lo que necesitamos es disminuir la informalidad, y cuando se producen estos procesos en los cuales las empresas empiezan a tener horas excedentes, recortan personal, disminuyen los contratos temporarios de trabajo, se produce esto que vos decís, no pueden ser reabsorbidos, el Estado también está expulsando personas, entonces no pueden ser reabsorbidos y muchos pasan a la informalidad, que es exactamente lo que necesitamos combatir, ¿no? Así que eso claramente es un problema, ¿no? Y con respecto a lo que vos decís del pago de impuestos, te diría que en términos generales, no se puede decir que todos, pero en términos generales nos gusta estar al día, nos gusta estar cumpliendo, a nadie le gusta, pero en determinadas circunstancias que te ves obligado a priorizar, bueno, empiezan las moratorias, los diferimientos y demás, y eso también trae un efecto de círculo vicioso digamos, a quien pretende acomodar las cuentas a nivel nacional, ¿no? Es decir, bueno, se restringe la obra pública, se achica el mercado, se achica la demanda, las empresas empiezan a diferir los pagos, y bueno, en definitiva vuelve el problema a foja cero, ¿no? Seguimos sin poder solucionar el tema del déficit. Realmente me excede el tema a mí, pero desde la lógica y la cotidianidad se observa esto, ¿no? Bueno, justamente venía a colación de esta pregunta, esto que me decís, me excede. Digo, pero ¿qué tan importante es que las industrias estén gremializadas? Digo, que tengan una representación a nivel provincial, a nivel local obviamente, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Hay diálogo, hay escucha de esta problemática que está manifestando, que me parece que por lo menos en el cordón del conurbano es un factor común a todas las que la integran? Sí. Es un problema a nivel nacional y en el conurbano se siente más, ¿no? Por ejemplo, los índices de desocupación han crecido a nivel nacional, pero a nivel de la provincia de Buenos Aires son mayores, o sea, es mayor la desocupación. Con respecto a tu pregunta, empiezo por el sentido contrario. No me cabe ninguna duda que si no nos organizáramos, si no estuviéramos juntos, sería mucho peor. Con respecto a los efectos, a los logros concretos que podemos hacer, es difícil dimensionarlo. Pero por lo pronto nuestra obligación es captar las problemáticas de todos los socios. Tenemos microemprendedores, tenemos empresas pequeñas, pymes, tenemos empresas nacionales grandes, tenemos multinacionales. Todas tienen problemas y diversos, quiero decir, depende del rubro, depende la situación, pero nuestra obligación es captar esos problemas, llevarlos a las autoridades que nos reciben, que nos escuchan, plantearlos, buscar soluciones. En algunos casos hay soluciones creativas que pueden paliar las dificultades, en otros casos hay que pensar en políticas industriales de fondo, que esto creo que es lo que nos falta. Lo hemos charlado con Semanario más de una vez, que necesitamos encontrar políticas industriales que trasciendan al gobierno circunstancial, digamos, ¿no? Brasil es un ejemplo. Brasil es un claro ejemplo de esto, ¿no? Que bueno, por algo están ocupando el lugar que ocupan en el mundo, ¿no? Entre las 10 potencias, con un sector industrial muy pujante, con un plan de inversión mayúsculo. Así que bueno, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, mejorar nuestros costos, mejorar nuestra eficiencia, representar a nuestros asociados y proponer soluciones. Esta es la difícil tarea que nos toca. El vecino que está viendo esta nota dice, bueno, ¿qué impacto tiene en mí? Digo, y te preguntaba por el gremio, la gremialización de las industrias. Digo, y sin querer ser condescendiente, porque me voy a remitir a un ejemplo concreto, que es el hospital
que armaron durante la pandemia. La Unión Industrial de General Rodríguez tiene impacto en la comunidad de General Rodríguez. Por supuesto, sí. Danos algunas acciones. Mirá, que muchas veces no trascienden. No, sí, te agradezco la pregunta porque es algo que, digamos que no nos ocupamos de difundir, porque bueno, pensamos que está en el marco de nuestra responsabilidad social empresaria. Pero desde la Unión Industrial y muchas veces en coordinación con la Secretaría de Producción y con la Municipalidad y otras veces de manera independiente, trabajamos, por ejemplo, para lo que es el Día de las Infancias o a fin de año cuando llegan las fiestas y poder lograr que cada chico tenga un juguete para las fiestas. Y también hace poquito estuvimos trabajando activamente con el 2 de junio, se festejó el Día del Bombero y también estuvimos apoyando. Y te diría que son prácticamente cotidianas las acciones que se van tomando en pequeñas cosas, una luminaria en una calle, un camión de tosca en una entrada de una zona en la que estamos, porque somos parte de la comunidad, digamos, ¿no? Y como decía nuestro expresidente Juan Fera, titular de Marolio, en el video que veíamos de conmemoración, no tiene sentido si a vos te va bien y al que está al lado le va mal, digamos, ¿no? Es todos o ninguno, somos parte de una comunidad y es nuestro compromiso apoyar y ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias por estar acá.